Hola, ¿cómo están? Bueno, seguimos con estos micros donde intentamos revisar eh, algunas ideas, algunas cuestiones que pasaron durante la pandemia y veníamos hablando de esa cultura que ha tenido como base el miedo, más que, les decía yo antes, el arrojo, el riesgo, una salida mucho más creativa para el encuentro con lo real, ¿no? Eh, no quiero hablar de técnicas, pero es cierto que si lo tomamos al miedo como pasión, yo les decía, nunca vayas contra las pasiones, sino que es al revés, que es como, en primer lugar, observarla, reconocerla. Imagínate el miedo, observar el miedo, reconocerlo, inclusive ver lo positivo que puede haber en él, como también lo negativo. Siempre las pasiones tienen como esos dos lados, que pueden hacernos a veces daño y a veces son, o la mayoría de las veces, tremendamente ricas para el crecimiento personal. Y yo les decía que al lado del miedo, de hecho les decía que los ataques de pánico se llaman también trastornos de angustia o trastornos de ansiedad, que se ponía mucho hincapié en lo medicamentoso, pero de no ver las actitudes de fondo que uno tiene con lo real. Y una de las cosas que aparecían era la angustia. Fíjate qué pavada, que uno no se da cuenta que angustia viene de angosto. Uno dice la angostura, es decir, te recordás casi a ese canal de parto desde el cual todos venimos, como en una experiencia donde ya de entrada la realidad está como apretada y recién ahí salimos, quizás triunfantes a la vida, en el latir de ese bebé, de ese niño que sale, y también con esa experiencia al lado de la angustia casi cardíaca de sístole y diástole. Fíjate, un movimiento de apertura y un movimiento de cierre. De manera tal que la angustia también, yo no me acuerdo bien, pero yo creo que hasta autores muy antiguos decían que la angustia es un motor de crecimiento y desarrollo mental. No es que estamos llamados a vivir en la angustia, tenemos angustia, pasamos angustias, la pandemia dejó angustias ligadas a la enfermedad, momentos muy feos en terapia intensiva y lamentablemente situaciones de angustia que también llevaron a la muerte. No tenemos que desconocerlo eso. Familiares, amigos, conocidos, vecinos, y que el número también fue muy grande, por lo menos también para los argentinos. Y por el otro lado, es esa angustia que también tiene un lado que nos lleva a crecer, que nos lleva a darle una salida, una respuesta, en una posibilidad de volver a estar solos o acompañados, y en este caso quiero decirles que hemos enseñado muy poco esa capacidad de estar solos. Me acuerdo de un artículo del año 58 de Donald Winnicott, un gran psicoanalista y pediatra inglés, que ya en esa época decía la importancia de que un bebé, de un niño, aprenda a estar solo. ¿Aprendimos a estar solos sin negar la experiencia espectacular de lo comunitario, de la experiencia de lo social, el encuentro con el otro? ¿Aprendimos a estar solos en esa experiencia siempre de soledad y comunión que tenemos, que también es un antecedente importante para enfrentar todo lo que nos trajo la pandemia? Vamos a seguir charlando en las próximas charlas con todos estos detalles y estas cuestiones que nos ayudan a verlo a todos.